Y lo decíamos antes, 9 de la noche entonces comienza el expediente, por supuesto a cargo de Mauro Zeta, así también de Paulo Cablan. Ángeles, imagino el tema de está con nosotros ya Mauro Zeta. Mauro, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, ¿usted? Bien, bien. La verdad que un programa fuerte porque a esta hora están pasando cosas en la causa Ángeles. Hay novedades que vamos a contar de último momento, de última hora. En el expediente, el caso ayer tuvo la declaración indagatoria de Jorge Mangieri. La vamos a analizar y vamos a preguntarnos si es posible encontrar ADN del sospechoso o de alguien en las uñas de Ángela Rawson a 73 días del caso, porque el juez mandó a reperitar las 10 uñas de Ángela Rawson. Todas esas preguntas, la palabra de Opatowski, la palabra de la defensa, la palabra de los fiscales, los peritajes que vienen, el fallo de la Cámara del Crimen que se aproxima el día 29, ¿es nula la causa? ¿Se puede caer todo? La indagatoria, lo que dejó, la denuncia de apremios ilegales que hizo Jorge Mangieri denunciando a la policía y diciéndole al juez de la causa: usted, señor juez, me plantó el ADN. Vamos a contar qué valor tiene esta indagatoria para la causa judicial. Todo eso en un ratito con Paulo Cablan por C5N, el expediente a las 9 de la noche. ¿Se va a quedar a verlo? Por supuesto, me voy a quedar a verlo. A ver, pregunta, sí. No se moleste. Si no me moleste. A ver, si adelanto algo del expediente de esta noche. En el momento en el que Mangieri dice, frente al doctor Javier Ríos, usted o sus auxiliares me plantaron el ADN o me armaron la causa, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Silencio. lo que hace el juez de la causa le dice, ¿usted me está imputando, Mangieri? Y Mangieri hace, sí. Después el defensor Marcelo Biondi lo suaviza diciendo, en realidad mi cliente quiere decir que hubo errores en la pericia, que no es lo mismo que decirle al juez en la cara. Le dijo al juez en la cara, usted, señor juez, y sus auxiliares me plantaron el ADN. Fuerte, porque ahí lo está imputando de un delito al juez. Totalmente. Que el juez le dice, ¿usted me imputa? Sí, le asiente con la cabeza. Digamos, esto es gravísimo como denuncia. Es una de las denuncias más fuertes que tuvo esta causa. Y también repitió las denuncias contra el accionar policial, que están siendo investigadas por otra fiscalía. ¿Y va a haber consecuencias luego de esta denuncia? ¿Por eso se mandó a reperitar las uñas? Sí, era antes. La decisión de reperitar las uñas, la juez la tenía tomada de antemano en los últimos días, cuando hubo pedidos en ese sentido para ver si puede encontrar más ADN en esas uñas. La pregunta es, ¿qué pasa si ahora cuando le hace el peritaje en las uñas, en las 10 uñas, a Ángela Rawson no encuentra ADN de Jorge Mangieri? ¿Esto significa que le da la razón a la defensa que pudo ser plantada o contaminada la prueba genética? ¿O puede explicar el perito que no encuentra ADN porque pasaron 70 y pico de días y ya la muestra, las uñas en sí están contaminadas por el paso del tiempo? Son muchísimas preguntas que se vienen. A las 9 de la noche vamos a contestar las que podamos, las que no vamos a decir no sabemos. No hay que ponerse colorado, si no sabemos, decimos claramente no sabemos. El señor Mauro Zeta estuvo, por supuesto, con Sergio Opatowski, minutos más tarde o ya durante la declaración de Jorge Mangieri. Cuando terminaba, o sea, termina la indagatoria, hicimos una nota con Sergio Opatowski. Prométame que se va a quedar, porque usted me dice que se va a quedar a vernos y después... Yo sí, voy a estar de se va de porque bares. además, a ver, honestamente, para nosotros los periodistas que no somos tan expertos en lo que es policías, que no somos expertos en lo que es policial, escucharlo a usted acá, hablan que respetaron en todo momento todo lo que decía la causa, hay que tomar nota porque por supuesto hay que ser muy cautelosos a la hora de hablar, ¿no?, de este asesinato. Sí, y quiero decir algo, que ayer muchos me criticaron y con razón, discutiendo en el programa de Chiche con el perito de la defensa, el doctor Adolfo Méndez, acerca de que él dijo, yo le dije en un momento, suena medio un libreto armado por los abogados, algún tramo de la indagatoria tenía más pinta de un libreto guionado por los abogados que la palabra propia de Mangieri. Es raro que Mangieri diga, quiero que se reperite la prueba genética, no suena, de las uñas no suena parte de su propio pensamiento, o por lo menos de este lugar pensamos, yo dije que me pareció que podía ser guionado, y dije también, y me llamó la atención por qué no respondió preguntas, lo planteé como un escenario, y dije, a ver, no responde porque respondiendo puede titubear su estrategia, puede titubear su coartada, y en un momento tuve un exabrupto, dije, en realidad, imagínense si el juez le preguntaba por qué fue con calzoncillos a la terraza. En realidad la gente tiene razón, fue con el short del Bermudas, que se lo ve en el video, no es que fue en calzoncillos a la terraza, una vecina lo vio, le llamó la atención verlo en la terraza el día del crimen, pero lo cierto es que fue vestido como ya estaba vestido el resto del día, y se lo vio a la noche vestido así volviendo de la casa de los Oros en Pacheco, pero eso tiene que ver con lo caliente de los debates
debates cuando se arman en la televisión en vivo. Así que este es un dato que vamos a contar también. Esas lesiones, si se puede finalmente acreditar si son o no rasguños. Hay una discusión, los peritos no dijeron que son rasguños, no lo aseguraron. No dijeron que todo eso que se ve ahí son rasguños. Dijeron puede ser, no lo aseguraron, no lo firmaron. Bueno, todo eso lo vamos a discutir hoy, pero insisto, como hacemos siempre, va a venir gente de la defensa, va a venir gente de la fiscalía, va a venir un genetista. Bueno, vamos a hablar con todas las partes, con un criminalista para ver si es un crimen limpio. ¿Qué es un crimen limpio, entre comillas? Un crimen que no deja vestigios, que no deja indicios, que no deja ADN, porque el único ADN lo dejó, en caso de ser Mangieri, quedó en las uñas de Ángeles, pero en el resto de la escena no encontraron nada, ni en el sótano, ni en el departamento de Mangieri, ni en el hall, no apareció ningún elemento genético para analizar. Pero tiene que ver eso, Mauro, con el tiempo que transcurrió desde el asesinato hasta que se hicieron las pericias. Puede ser una de las... nada tiene que ver. Sí, puede ser una de las respuestas. Puede ser que en caso de ser Mangieri el autor, como piensa el juez de la causa, limpió el escenario. O puede ser que sea un crimen limpio, entre comillas, significa un crimen que no deje sangre, un crimen que tenga una técnica criminal donde por ahí te atacan y te matan por sofocación y no queda mucho elemento genético para secuestrar. Después habrá que ver cómo hizo su tarea la policía científica y cómo después esto fue peritado por los expertos. Pero lo concreto, hoy hay que decirlo, y esto es un dato de la realidad de la causa, no encontraron, más allá del ADN, que es importante, en las uñas de Ángela Rawson, no encontraron un solo elemento genético en el resto de las pruebas, ni en el baúl del auto de Mangieri, ni en el sótano, ni en el departamento de Mangieri. Todo lo que se peritó, pelos, todo lo que fue apareciendo no eran de Ángela Rawson. Van a estar hablando, dijiste recién, que van a estar hablando también con un genetista. ¿La cadena de custodia va a ser tema de debate? Tema de debate, sí, porque está planteando la defensa que, la defensa dice, si yo derribo la prueba genética, se terminó la causa. Claro. Si ellos logran determinar que la prueba genética que incrimina a Mangieri, porque de esa prueba genética, de ese ADN, dependen el resto de los indicios. Imagínate esta causa si no tenés ADN de Mangieri en las uñas de Ángeles, no tenés nada. Bueno, también está en realidad la conversación con el primo que señalaba Patov. Por sí sola, pensar por sí sola, hacer la cuenta al revés. Sacá el ADN, retiralo y decime de qué manera por sí solo la charla con el primo tiene valor para meterlo preso. Sacá el ADN. Es una buena pregunta que nos hacemos. Sin el ADN, la defensa te dice, volteo todo. Señor Mauro Zeta, muchas gracias. Bueno, 9 de la noche 9. Entonces es la cita, ¿no? Gracias. Por favor. 8 de la noche, momento de títulos. Imputaron al taxista. El juez Javier Ríos imputó por falso testimonio al chofer que aseguró haber ayudado al portero Jorge Mangieri a llevar 2 bolsas al predio de la Seance de Colegiales el día del crimen de Ángeles Rawson. Hoy se volvió a reunir la Junta Médica para intentar definir cómo murió la joven. Chaván está internado y está grave. El ex gerenciador de Cromañón, el boliche donde murieron 194 jóvenes en el año 2005, está internado en el Hospital Santoyani en grave estado. Se le detectó un linfoma y recibirá quimioterapia. Ola polar hasta el martes. Lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. La ola de frío polar que afecta al sur y centro del país continuará hasta ese día. Se anticipan heladas y temperaturas no mayores a 11 grados. Estados Unidos analiza intervenir Siria. Barack Obama analiza una respuesta militar en ese país tras un supuesto ataque con armas químicas hacia los rebeldes. Afirmó que es un asunto que requiere la atención de los Estados Unidos. Vélez y Lanús igualaron 0-0. El equipo dirigido por Gareca finalizó sin goles ante el conjunto granate en el estadio José Amalfitani por la 4ª fecha del torneo inicial. Pasaditas las 8 de la noche de este sábado, mucho frío en este momento en la capital federal. La realidad es que está ideal para quedarse en casa. Acompáñenos hasta las 9 de la noche, ya luego llega el expediente, como decíamos recién, con el señor Mauro Zeta y el señor Paulo Caglen. Pero ya pasadas, como les decía, las 8 de la noche, estos son los temas más importantes. El primero de ellos,
el crimen de Ángeles Rawson y la declaración de Jorge Mangieri. No hay otro camino, ¿no? Y yo creo que a medida que esto va avanzando, sigue estando él en la escena. Y cada vez la familia es como que cada vez está como un poquito más afuera, ¿sí? Si necesitan una nueva investigación de la familia, que la hagan, no hay problema. ¿Se preguntó por qué lo investigaron a usted? ¿Si fue por su forma de ser, por sus declaraciones periodísticas? No, yo creo que era porque yo era el padrastro. Si querés, dentro del entorno familiar, yo era un externo. Más allá de estar con mi mujer y tener un matrimonio. Esto es lo que decía justamente Sergio Opatovsky durante la declaración de Mangieri. Así también minutos más tarde es que nuestro compañero Mauro Zeta estuvo junto a Sergio Opatovsky y esto es lo que él mismo decía. Y con respecto a la declaración de Jorge Mangieri, él mismo aseguró que se sintió apretado y amenazado por policías que le sugirieron que se autoinculpara por el asesinato de Ángeles, que la causa está armada. Frente al juez que entiende la causa, frente al doctor Javier Ríos, él mismo decía que le habían plantado el ADN porque no tuvo contacto físico con Ángeles en ningún momento, que sí la vio salir al colegio, pero que no la vio volver. Esa es la imagen justamente de Jorge Mangieri junto a su mujer volviendo el 11 de junio allí al edificio de Ravignani 2360. Una semana muy importante y así también otra que comienza el día lunes con más información respecto a este caso. Y continuamos con el caso Ángeles, porque lo contábamos recién en los títulos. Imputaron al taxista por falso testimonio. El juez Javier Ríos tomó la decisión tras las declaraciones del chofer de nombre Leonardo, que hizo acerca del día de la desaparición del adolescente, en las que complicaba aún más al portero Jorge Mangieri. Recordemos, el taxista declaró que él mismo ayudó a Mangieri a trasladar 2 bolsas hasta allí, hasta el predio de la SEAMSE en Colegiales. Declaraba también que las habían puesto en el baúl de su taxi, pero finalmente el juez Javier Ríos decidió imputarlo por falso testimonio. Dialogamos también en su momento con el abogado de Leonardo. Él mismo explicaba claramente que Leonardo tenía toda la información respecto de horarios y de diferentes sucesos de aquel día de la desaparición de Ángeles Rawson. Leonardo había asegurado ante el juez Ríos y ante la fiscal María Paula Azaro que durante la tarde del día del crimen de Ángeles, alrededor de las 14:30, fue interceptado por Mangieri, quien le había ofrecido dinero para llevar unas bolsas hasta allí, hasta la SEAMSE. Imputaron entonces por falso testimonio al taxista que había declarado en la causa Ángeles Rawson.